Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la 99.9, jornada hoy de cielo un poco más despejado, de un clima que va cambiando de a poquito. Estamos en una especie de transición, ¿no? Rumbo a lo que sería un mejor clima para nosotros, para la ciudad de Mar del Plata en las próximas horas. Hemos pasado la lluvia del día de ayer, ahora estamos con 17 grados 2 de temperatura, un poco menos que ayer, al menos en porcentaje de humedad, 81%, pero una máxima que va a estar en 21 grados, en el mejor de los casos. También la oportunidad de tener mañana ya 28 grados, jueves igual, viernes igual, sin lluvia en el horizonte, aunque para el fin de semana vuelve a bajar la temperatura, lamentablemente, porque, bueno, viste, estamos todavía en esos sube y baja del clima que no tenemos bien en claro cómo va a seguir funcionando todo. Esperemos que en algún momento se termine de asentar cierta normalidad, en definitiva, para el clima en nuestra ciudad. Pero ayer se han cerrado las llaves de semifinales de la Liga Profesional, del torneo Clausura, con la siempre, hasta el momento, destacada participación de Gimnasia. Está haciendo una gran campaña desde que le ganó a River en el Monumental. 5 victorias al hilo. Ha dejado afuera a Unión, ahora ha dejado afuera del torneo Clausura a Barraca Central, con un gol de Manuel Panaro, justamente, y del Chelo Torre, para que, bueno, de a poquito Gimnasia sorprendente. Es la revelación del campeonato, estaba peleando por sostener la categoría, estaba peleando por tratar de asegurarla, justamente la aseguró contra River en esa victoria 1-0 en el Monumental, y es como que el equipo de Sanirato se destrabó, empezó a jugar muy libre, muy bien, empezaron a aparecer rendimientos superlativos de varios jugadores que tiene este plantel tripero, y se transformó en la gran revelación del campeonato, además de confirmar y ratificar un hecho que será histórico para el fútbol argentino, que es tener a Estudiantes y a Gimnasia, en realidad Gimnasia y Estudiantes, porque el partido se juega en el Bosque, jugando por un pasaje a la final. Hace tiempo que el Clásico de La Plata no tiene tanta relevancia, no tiene un partido tan importante. No es una final, no definirá un título, pero sí será un duelo muy interesante, porque siempre los clásicos de La Plata suelen ser muy, muy duros, muy trabados, muy físicos, de mucha pierna fuerte. Imagínate cuando estamos en el tramo final de la temporada, del torneo Clausura, y queriendo meterse en una final. Va a ser durísimo ese partido, que se va a terminar jugando el día lunes. Esto no está oficializado todavía por la AFA, pero va a ser así, porque hay recitales importantes en La Plata, tanto el sábado como el domingo, y la cuestión del operativo policial lleva a que sea mejor jugarlo el día lunes, en definitiva, y así va a ser. La otra llave será la de Racing, este Racing que, si no es sufriendo, parece que no vale, y que le costó horrores superar a Tigre, ¿no? Un Tigre que venía de también dar un batacazo eliminando a Lanús, y que dio batalla, al menos hasta los penales, donde apareció la gran figura de Facundo Cambeses, que está en un gran momento, el arquero ex Banfield y Huracán, y que, bueno, permite también tener en la otra llave otro duelo súper atractivo entre Boca y Racing, ¿sí? Uno de los clásicos del fútbol argentino, un partido con historia reciente y más atrás en el tiempo. Bueno, Racing terminó ganando 4-2 en los penales, pero llega y va a llegar al compromiso que seguramente se va a jugar el próximo domingo, bastante diezmado, porque le echaron a Martirena, le echaron a Santiago Sosa, que es de los mejores jugadores que tiene el equipo de Gustavo Costas, y además se fue con un pinchazo en la pierna. El gesto al salir parecía indicar que se rompió. Él mismo hace el gesto, pero Santiago Solari se retiró y enseguida tuvo que ponerse hielo en el muslo e hizo el gesto de que se había roto algo, ¿no? En definitiva, bueno, hay que ver cómo va a estar en definitiva, porque, bueno, va a ser al menos con 3 bajas de peso
el partido ante Boca en la Bombonera, ¿no? Que es otro dato singular porque Racing ya no volverá a jugar. Ayer fue el último partido que jugó en condición de local. Cabe recordar que la final se juega en un estadio neutral, que es el de Santiago del Estero, ¿no? Pero bueno, en esta semana donde el fútbol va tomando el centro de la escena también, porque ya se van definiendo algunas cuestiones importantes, también tenemos rivales confirmados en el regional amateur para los dos equipos de Mar del Plata, tanto Deportivo Norte como Atlético Mar del Plata, que clasificaron primero y segundo de zona por diferencia de gol. Los dos hicieron exactamente la misma cantidad de puntos, los dos se ganaron en cancha ajena, que es un dato singular de esta primera fase, pero después, bueno, como le ganaron los dos partidos a Villa Díaz Vélez, y entre ellos se ganaron uno cada uno, terminaron los dos con 9 puntos, y la diferencia de gol terminó beneficiando a Deportivo Norte. Aún así, claro, Norte, lo hablábamos ayer con Jerónimo Fernández, Norte decía, terminamos como punteros, bueno, nos va a tocar un segundo de zona, seguramente, definiremos de local, eso es importante. Bueno, mala fortuna en realidad, porque los cruces lo han llevado a enfrentarse con otro puntero, definiendo de visitante. Y esto le complica un poco también el organigrama, porque Deportivo Norte tiene este fin de semana, ya empezando por estas horas, es toda la semana en realidad, el torneo Pasión Norteña, que es un clásico de esta parte del año, y que, bueno, en su predio deportivo le lleva un espacio importante. En medio de ese organigrama tiene que meter el partido que le toca disputar contra Embajadores de Olavarría, ¿sí? Equipo que terminó puntero también por diferencia de gol en su zona y que no era lo que esperaba para este cruce el conjunto de Mar del Plata. Del otro lado, el decano, el Atlético, tampoco esperaba el cruce que le terminó tocando. Racing de Olavarría, un equipo fuerte, que además se reforzó con 3 jugadores de Círculo Deportivo en la última temporada. Jano Martínez, Sebastián Álvarez, experimentado jugador, y Claudio Sebasco, el volante central, también otro jugador de mucha experiencia, pero que rindió muy bien a lo largo del año en el papel y jugó muchos partidos. Bueno, ellos 3 están en este Racing de Olavarría que perdió 1 de 6 partidos y que ha terminado también como puntero de zona, ¿no? Todo muy parejito, pero los dos tienen una característica en particular. Los dos definen de visitante, es decir, el fin de semana que viene van a jugar Norte y Atlético Mar del Plata como locales. Y además, si ganan estos cruces, que son de ida y vuelta, que van a terminar el 14 de diciembre, se enfrentan entre sí en la siguiente instancia. Son partido 3 y partido 4 de la conferencia, sí, de la región Pampeana Sur, digamos, ¿no? Entonces, 3 y 4 se enfrentan entre sí. Habría duelo marplatense recién el año que viene, porque el 14 de diciembre es el último partido que se va a jugar de este regional amateur. Además de esto, hablando de torneos de ascenso, ayer por la tarde, noche casi, pero más por la tarde, Kimberley confirmó la continuidad de Mariano Mignini al frente del plantel, lo cual estaba en duda. Siempre esta etapa es como cuando Scaloni terminó el campeonato del mundo y no sabía bien qué iba a hacer de su vida, no sabía si tenía las energías. Eso siempre se suele tomar como algo alarmante, pero es completamente normal poner sobre la mesa absolutamente todos los factores que viste, que viviste a lo largo de los últimos años y ver si estás con las ganas y la energía de al año siguiente volver al mismo trajín de un torneo que se hace bastante largo. En cuanto a lo estadístico, yo creo que no había dudas de que Mignini estaba en condiciones de seguir. El tema era su propia voluntad y el proyecto, el pasito hacia adelante que tiene que seguir dando con este proyecto. Recordamos que Mignini lo llevó del regional amateur al Federal A, le dio el ascenso en 2023. Ese mismo año, en marzo del 2023, ya debutó en el Federal A, llegó a octavos de final, y en el 2024 también repitió, llegó hasta octavos de final y quedó eliminado. El balance es positivo, y este año en particular ha sido de evolución porque ha llevado a muchos chicos del club a jugar en la primera profesional del plantel, incluso algunos firmando contrato y apuntando al crecimiento sostenido
en ese sentido. Así que creo que la pieza fundamental de la continuidad de Mignini permitirá seguir profundizando ese trabajo. No sucede lo mismo, por ejemplo, con Círculo Deportivo, que va a tener que elegir un camino a seguir en el próximo torneo, porque Diego Cochas, que era el entrenador, ha elegido en este caso ser el nuevo DT de Villamitre, de Bahía Blanca, por lo tanto va a tener que elegir un nuevo entrenador para la próxima temporada. Veremos hacia dónde sale la cuestión. Pero además, hablando de nuevos trabajos, ayer anunció en las redes sociales Instituto de Córdoba que hasta hace un par de días atrás, arquero de Aldosivi, Jorge Carranza, pasa a ser el nuevo secretario técnico de la institución. Va a empezar con un nuevo rol en el club que lo vio nacer, y ahí va a empezar también a desarrollar una tarea absolutamente distinta a todo esto, y se lleva gente de aquí de la ciudad también y de la zona, como el caso de Matías Echezarreta, que ha trabajado en Aldosivi dentro de los cuerpos técnicos como analista de video y demás, y que también trabajó en Alvarado haciendo lo mismo en los últimos años, y que va a formar parte del equipo de trabajo que se va a llevar a su secretaría técnica. A ver, es la de instituto en líneas generales, pero a su forma de llevar adelante el trabajo en instituto. Una interesante propuesta, porque es un rol absolutamente distinto del que sabe, obviamente, por su trato y por su habitual pertenencia a diferentes grupos, diferentes instituciones, conoce el puesto, conoce lo que hay que hacer, pero una cosa es conocerlo y otra cosa es llevarlo a cabo, que es bastante distinto. Después, en materia de básquet, tenemos varios títulos porque ayer jugó la selección argentina. Qué paliza le pegó la selección argentina a un Cuba completamente diezmado, le faltaban muchas figuras destacadas, incluso le faltaban los que fueron protagonistas en la derrota de Cuba ante Argentina en La Habana. Bueno, ayer Argentina fue arrasador, 105-49, le sacó 55 puntos de ventaja, una locura, defendió muy bien, no le aguantó el ritmo más que un cuarto y medio Cuba al equipo argentino, y Argentina cierra esta ventana FIBA con 2 victorias que le viene muy bien, diferencia amplia en el marcador, pensando en probabilidad de empates y demás. Bueno, todo salió redondo, y ahora Argentina hasta febrero no tiene más actividad, pero claro, el tiempo pasa muy rápido y de repente vamos a estar hablando de la doble ventana que se le viene con Uruguay y con Panamá, que son los otros 2 rivales del grupo, y ya Cuba quedó en el olvido. Ahora, en febrero va a recibir en la Argentina a Uruguay y a Panamá en ese orden, finales de febrero, primeros días de marzo, y en julio se cierra el grupo visitando a Uruguay y Panamá, ¿sí? Después le toca fuera de la Argentina. Así que va a ser una interesante propuesta de un equipo en crecimiento, porque eso es lo que está apostando Prigioni, a la continuidad de un grupo de jugadores muy jóvenes, respaldado por algunos experimentados que puedan estar, por supuesto, pero con el intento de evolución de un grupo sostenido en el tiempo, lo cual es difícil a lo largo del año, cada uno con sus realidades y demás. Es una tarea compleja, pero que, bueno, según expresó post partido, parece que lo está pudiendo lograr, o por lo menos el equipo está logrando cierta identidad. Hablando de actividad plena, hoy empieza la gira de 3 partidos de Quilmes en Entre Ríos. Primero, hoy con Rocamora. A priori, por cómo se ha desarrollado hasta aquí la temporada, el equipo más de peor inicio de liga, no así más débil, porque ninguno es débil, todos cuesta bastante ganarle, pero el equipo de peor inicio de los 3 que tiene que enfrentar en esta seguidilla que afrontará en Entre Ríos, bien digo. Es un momento interesante el que se va a vivir esta semana para la temporada que viene desarrollando Quilmes, porque el 6-0 te ilusiona de una manera contundente. El hincha de Quilmes está como loco, ya cree que el equipo va a pelear por el ascenso. Insisto, hay que ser cauto porque la temporada es extremadamente larga, pero esta medida que va a tener los primeros partidos de visitante, como dijimos que Unión en un mes le metieron 10 partidos, lo cual es una locura realmente para el desarrollo de una idea. También debemos decir que ha terminado el primer mes de competencia y Quilmes todavía no jugó fuera de Mar del Plata. Le tocó un partido de visitante, pero fue con Unión, lo mismo jugar prácticamente de José Martínez.
no salió de Mar del Plata hasta este momento. Ahí tenemos que ver cómo responde el equipo de Javier Bianchelli, teniendo en cuenta que siempre las condiciones, los arbitrajes, todo cambia. Y además la seguilla de partidos. Nunca en Mar del Plata, en estos 6 partidos que jugó como local o en la ciudad en el inicio de la temporada, nunca jugó 2 días consecutivos como va a pasar hoy y mañana frente a Rocamora y la Unión de Colón. Pero bueno, la Liga Argentina tiene continuidad, el viernes juega Peñarol, el viernes vuelve a jugar Unión, así que tenemos un panorama al menos interesante en materia de básquet también para toda la semana. Pero el viernes también es el sorteo del Campeonato del Mundo de fútbol, también vamos a estar atentos a lo que sucede allí porque vamos avanzando en la semana y cada vez hay más expectativa al respecto. También quiero recordar que en esta semana de trajín informativo tenemos otras cositas interesantes para comentar que tienen que ver, por ejemplo, con una nueva presentación del seleccionado femenino de fútbol de Mar del Plata, el primer seleccionado de la historia del fútbol femenino de Mar del Plata. Va a jugar contra Balcarce mañana en el predio de Aldo Civi, parece con una buena noche, eso es muy importante. También el viernes tenemos, el sábado tenemos pelea de un marplatense en Europa. Venimos siguiendo a los hermanos Roner, que vienen peleando casi les diría semanalmente, ¿no? Una vez que encontrás en Europa un espacio, te empiezan a meter peleas a cada rato. Bueno, va a estar peleando en Nottingham, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, frente a Pierce O'Leary, en un combate a 8 rounds, ¿sí? Veremos si puede encontrar una victoria. Es difícil, es un invicto con un buen récord, el irlandés O'Leary, pero bueno, tiene la expectativa de crear su propia carrera. Necesitará, sin duda alguna, más allá de la continuidad en lo que son las peleas y poder ganar dinero a partir de eso, bueno, en algún momento necesitas ganar, ¿no? Porque ya el récord del marplatense está neutro, está 5-5. Ahora, si empezás a tener un récord cada vez más negativo, bueno, se te hace bastante complicado. Pero bueno, está en esa búsqueda, ¿no? Está reformateando su carrera. Recordamos que estuvo 3 años fuera de actividad por una fractura en la mandíbula y ahora ha vuelto, radicado en Barcelona, a pelear a sus 28 años para encontrar continuidad gracias a una promotora española que los ha llevado a él y a su hermano Carlos a radicarse allí y dedicarse a lo que saben hacer, entrenar y pelear, ¿no? Viven de lo que ganan de las peleas y por eso pelean tan seguido, porque de eso se trata en definitiva, ese es el objetivo de toda esta situación. Pero bueno, algunos de los títulos, algunas de las cosas que están pasando hoy, parecen ser virales cada vez más los gritos en contra de Chiqui Tapia en cada una de las canchas del fútbol argentino. Obviamente la de Barracas no, le hicieron una bandera con la cara del Chiqui Tapia. Hay que hacer una bandera con la cara del Chiqui agradeciéndole, pero claro, es su club, es Barracas. O sea, no tenemos que explicar demasiado al respecto. Sí, bueno, hubo cánticos en Racing, hubo cánticos en Lanús, hay cánticos en casi todas las canchas contra Chiqui Tapia y lo que está pasando en la AFA. Bueno, ¿dónde terminará todo esto, no? Porque la verdad que es todo bastante particular. La verdad que ayer me causó gracia y la verdad que está bueno, porque de alguna manera tendrían que haberle preguntado en este caso, pero ayer cuando terminó el partido, cuando quedó eliminado Barraca Central con Gimnasia, muy buena ley, jugó muy bien Gimnasia, lo superó, le metió 2 goles y terminó ganando el partido. Terminó la conferencia de prensa y Rubén Darío Insúa dijo: nadie me va a preguntar el arbitraje hoy, cuando no hubo ninguna incidencia, a ver, hubo antes, no justifico que en definitiva no lo han beneficiado a Barracas, hay muchos puntos, incluso hay un partido donde le preguntan y él dice no estuvo, le preguntan directamente, ¿crees que hoy beneficiaron a Barracas Central? Y él dice no nos beneficiaron, y la verdad es que había un par de fallos que claramente eran porque era Barracas, simplemente porque no se cobra esas cosas. Bueno, en este caso dijo, nadie me va a preguntar sobre el arbitraje hoy, como diciendo que eliminado, ahora el arbitraje no tiene nada que ver, y un periodista quiso saltar a la yugular a ver qué decía, y él lo dejó pagando, dijo, no, ya está, ya se te pasó el tiempo, porque era la última pregunta de la conferencia. Pero esas cosas que tiene el fútbol argentino también son increíbles, ¿no? Es un coso... es una situación siempre de tratar de buscar a ver quién es más pillo que el otro, ¿no? Todo el tiempo es así. El fútbol argentino no deja de ser una taradez que no cambia nada,
Pero bueno, también hubiese estado bueno por ahí que le preguntaran sobre el arbitraje en este partido en particular, a ver qué decía también, ¿no? No le va a cambiar la vida a nadie, pero bueno, para saber en definitiva. Nos vamos a ir a la pausa, 10:23 la hora en estos momentos en nuestra ciudad. Estamos acompañándote hasta el mediodía, hasta la hora 12 aquí en el aire del 99.9, con información, con testimonios y con, por supuesto, la agenda de una nutrida semana deportiva. Sí, estamos en diciembre, pero igual hay un montón de cosas. Ya venimos. Ahora, entérate de todo por la radio y en cualquier momento.